rebasa en las capacidades, y pues bueno, eso desprende un montón de heridos, muertos y gente que hoy por hoy todavía va uno al DF o a México y encuentra gente que todavía no tiene casa o no tiene familiares a razón de ese evento destructivo. Y bueno, fue de alguna manera como que un tatuaje en nuestra nación, tal fue que en el 2001 se decretó el Día Nacional de la Protección Civil, el día 19, ¿verdad? Entonces cada año se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil a razón de estos eventos, y seguramente ustedes han sido partícipes de algún simulacro ese día, no sé si lo han hecho. Incluso hay quienes promueven que la semana de seguridad, que el simulacro, que la capacitación, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera esto lo que hace es abonar a esa cultura, una cultura en materia de protección civil. Más sin embargo, y un poco más aterrizando, llevándolos a lo que es el ámbito de sus trabajos o las acciones que llevan a cabo ustedes, pues decirles que existe un marco jurídico. O sea, la protección civil se puede adquirir o se puede exigir a los establecimientos públicos o de servicio, o en algunos lugares donde se practica alguna actividad riesgosa, se puede exigir de dos ángulos. Como lo han hecho muchas personas o personajes que promueven cultura en nuestro país o en nuestro mundo, a través de un fomento a la cultura, una invitación, es decir, a través del convencimiento de la población, o bien la protección civil se puede exigir desde el punto de vista legal, y se exige y se atiende y se resuelve, en muchos de los casos hasta el perjuicio de algunas personas, limitándolos incluso o haciendo hasta uso de la seguridad pública o lo que se tenga que hacer, pero de que se hace, se hace. O sea, la seguridad en materia de protección civil se puede implementar de manera legal y con todas las consecuencias que consigo lleven, o también a través de un fomento. Yo les decía que cuando leí el plan de gobierno y que veía en el eje 3 y específicamente el tema relacionado con la protección civil, dice que esta administración va a promover e impulsar la cultura en materia de protección civil. Entonces, de entrada me cayó el 20 de que no vamos a buscar la manera de instrumentar referencias jurídicas, sino vamos buscando la invitación a la ciudadanía y con el convencimiento de que estos trabajos son en su beneficio y que pueden salvarle la vida. Pero pues aún así no dejamos a un lado el marco jurídico que está ahorita ahí en la transparencia. Claro que nos hacemos referencia a él a diario, tenemos o elaboramos a diario visitas de inspección, generamos de estas audiencias, resolutivos, multamos, clausuramos cuando el riesgo ya es inminente, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos apegamos a estos instrumentos jurídicos, mas sin embargo, el hoy por hoy de nuestra ciudad nos invita a que lo hagamos más bien con un enfoque de orden, de convencimiento y cultural. ¿Cuáles son estos instrumentos? Bueno, podemos referirnos en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo del 86, en el cual están plasmadas las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, o también conocido como SINAPROC. En el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990, decreto por el cual se crea el Consejo Nacional de Protección Civil, un grupo de especialistas que analizan, que revisan y le dan orientación a la materia. Diario Oficial de la Federación, 19 de septiembre del 2001, decreto por el cual se declara el Día Nacional de la Protección Civil, ya decíamos el porqué, de dónde se desprende. El Diario Oficial de la Federación, del 19 de septiembre del 2008, que habla sobre la creación del Programa Nacional de Protección Civil en su versión 2008-2012. La Ley General de Protección Civil y la muy reciente publicación el 13 de mayo de este año, el reglamento de esta ley de protección civil. La Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, publicada el 24 de octubre del año 98, la ley. Y luego viene también su reglamento de la ley aquí en el Estado de Guanajuato, el 19 de septiembre del año 2000. Y pues bueno, el instrumento con el cual nosotros nos apegamos o con el cual participamos a diario, que es el Reglamento Municipal de Protección Civil aquí en la ciudad, el cual fue publicado el 24 de enero del 2012. Ha tenido algunas modificaciones al reglamento, pero en fin, esto viéndolo como que el marco jurídico externo. Pero bien, si bien es cierto, les comento que la protección civil se puede obligar y exigir con un enfoque de legalidad, mas sin embargo,
En esta gráfica quisiera comentarles que más bien es motivante o es motivo de impulsar más bien esto. Aquí en esta transparencia está la clave de la protección civil. Y ahorita que me mencionaban que quieren saber cómo planear o cómo anticiparse a lo que podría darse aquí en sus instalaciones, aquí está la clave. Y vean, la letra A, que hace referencia a las amenazas las vamos a definir como todos los factores tangibles, visibles o factores de riesgo que pueden encontrar aquí. Por ejemplo, ya me decían que hay instalaciones eléctricas, es una amenaza. La estructura como está edificada podría ser una amenaza si la estructura no tiene la capacidad o la resistencia. ¿Qué otras amenazas podrían ustedes identificar aquí al interior? Plafones, balastras que a veces estén dañadas. Desde hace rato casi como que le dice así como que, vean, el extintor no está de fácil acceso, como dice el reglamento. O sea, tendríamos que pasar por un pasillo angosto, etcétera. ¿Qué más? Bueno, o sea, aquí no tengo ese taller, no estoy aquí, no llega fresco, ¿qué saber? Entonces, a mí me brinca mucha madera. Ajá. No sé tú. Tendríamos que promover a lo mejor que esto de manera periódica se le estuviera dando un recubrimiento con productos retardantes al fuego, como es el Biofor o algún otro. O sea, no tampoco voy a hacer comerciales aquí, ¿no? Pero ponerle, en vez de lacas, ponerle un pequeño recubrimiento, y eso algún día puede ser de mucho beneficio. Bien, ¿qué otros factores de riesgo? Veo que hay desniveles, por ejemplo, escaleras o desniveles. ¿Qué más? Sobre todo ustedes que están aquí. La presencia de todo ese papel que dice en el archivo, ahí está una amenaza. Algún día 20,000 libros también. ¿Ok? ¿Y cuántos? 80,000 o sea, hay factores de las riesgo. palmeras también son ahí, por eso se me cae una otra vez. Cuando hay vientos. Lo que pasa es que tenemos Nada más que ahí hay un detalle con las palmeras. El día que decidan cortarle la punta para bajarle el nivel, ese día la mataron. Porque el corazón de la palmera es la piñita que está arriba. Entonces, en cuanto le corten la piñita que sale hasta arriba, es decir, en cuanto a una palmera le bajen 20 centímetros, ya la mataron. Y entonces el resto ya es un tronco viejo o seco que van a tener. Por eso es que las palmeras siguen y siguen y siguen y siguen. Hay unas muy bonitas y vivientes. Seguramente estas todavía tienen así como verde arriba, entonces están vivas y pues no se les vaya a dejar venir los protectores de... Entonces, lo que sería poner ahí que no pisen el pasto. Lo que pasa es que muchos usuarios luego hay un receso y se van a hacer zona a la ronda de las palmeras. Pero no está muy... No. ¿Qué? No. ¿La piña? No, ¿La piña? Las hojitas esas. Bueno, las de abajo esas sí las pueden ir retirando. Puede existir un programa de mantenimiento a los árboles que las van retirando, pero la piñita de arriba, la verde que sale desde arriba, esa sí no la pueden sacar. Tenemos también abejas en esas palmeras. Abejas también, factores de riesgo. No, los bomberos nos dijeron que no había riesgo. ¿No? No, y nosotros dicen, nos quitamos, la quedamos aquí cerquita. Pero que nos contestaron. Creo que el mayor riesgo que tenemos es cuando tenemos cupo lleno. Es decir, que hay más de 200 personas aquí sentadas. Ese es el mayor riesgo que tenemos. O sea, manejar el aforo en un momento, saberlos conducir, saberlos mantener tranquilos, vamos a hacer esto, de esto y otro. Ahí se requiere mucho liderazgo. Una ejecución, yo veo que ejecutaron al abogado aquí en la clase, y se meten aquí que ejecutan a un abogado. No, imagínate. No, claro. Aquí se meten. No, ustedes están más en riesgo. No, claro, porque a los médicos también hubo un tiempo, ya ven que llegaban a rematar a los sicarios ahí. Bien, el día que... Raros en el sentido de que no saben a qué se dedican o en qué caminos andan, en qué pasos andan, ¿verdad? No raros de raritos. No, me refiero que... Pero no siempre puede ser así, a veces se llevan a civiles que van pasando y ni cuenta y se los llevan. No, pero aquí donde se concentran son los abogados, ahí en la gran plaza iba saliendo el chavo y trácala.
Aquí que vaya saliendo alguien que es el pánico y... Ahí está Martín Navidad. Martín. Me corro. Está desarmado, está en desventaja. Miren, No, yo creo que el interesante saber cómo sacarlo rápidamente, no en caso de un incendio, por decir, sea de que se prendan las maderas por explotación o el expediente. fíjense que hace un rato platicaba con las directoras de las guarderías ahí en el Seguro Social, y entonces ellas hacen un simulacro cada viernes, cada 8 días hacen un simulacro, y entonces ya se han metido tanto en la cabeza que simulacro es sinónimo de saca a todos los niños, y hace rato les dije, ok, díganme cuál plan tienen ustedes ya diseñado para una granizada. Sí, de repente empiezan a caer unos granizos de 1,5 pulgadas o 2, y todos los niños allá afuera recibiendo los granizos, digo, porque el plan dice que todos los niños deben de salir. Entonces, efectivamente, hay muchos factores de riesgo. Nada más que hay un detalle. Lo peor de todo es de que muchas de esas amenazas no las podemos eliminar. O sea, no podemos ahora desaparecer las palmeras, ahora hay que desaparecer las abejas, ahora hay que desaparecer a todas las armas de fuego que hayan en el país o en la ciudad, o no sé. O sea, hay muchas de las amenazas que aun cuando constituyen una gran amenaza, pero ahí deben de estar. Yo nomás me pregunto, ¿cuándo estaremos en posibilidades de pedirle a la Clínica 21 que retire su recipiente de oxígeno que tiene en la entrada de urgencia? Y entonces vamos a estar en perjuicio de 200, 300 pacientes que requieren el oxígeno. ¿O cuándo le vamos a decir a la T1, oye, ese recipiente tan grande que tienes de oxígeno, retíralo porque es una amenaza para todos? ¿O cuándo le vamos a decir a las cerca de 400 recipientes, 400,000 recipientes de gas que hay en la ciudad o que hay en las casas, decirle, oye, tienes un tanque estacionario y esa es una amenaza? Nomás donde haya una fuga o una explosión de tu tanque, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, estamos llamados a, no podemos eliminar todas las amenazas, porque si no entonces nos tendríamos que ir con los extraterrestres, a ver que vengan. ¿Sabe que llévame para allá a ver si hay menos amenazas, no? Pero más sin embargo, sí tenemos que empezar a identificarlas. Y entonces, hago referencia a la B de vulnerable. Imagínense una persona que quiera tronar puentes, pero que se vaya al cerro, allá él solo, donde a nadie perjudique. Pues podemos decir, bueno, pues ya no es una amenaza porque está en un lugar donde no hay problema. Un tanque de gas con fuga, pero allá en el cerro donde no hay ningún perjuicio y al contrario se va a ir al ambiente normal, entonces debe de haber una amenaza, pero para que esta amenaza se constituya o la que se dé la amenaza, debe de existir alguien vulnerable. Es decir, bueno, ahí está la palmera, sí, pero esa palmera hace vulnerable a los que están aquí, porque si la palmera se mueve y cae, pues sí alcanza fácil hasta tal sitio, hasta tal lugar, y entonces tenemos que empezar a delimitar o a prever el día que esa palmera se caiga, hasta dónde va a ir. La estadística nos dice que las palmeras no se caen, desde su base no se caen, la estadística, ¿verdad? Más sin embargo, las piñas sí. Entonces deberíamos de suponer por lo menos que debe de haber un área delimitada de 3 o 4 metros a la redonda de la palmera, donde debe de disminuir el número de personas que comúnmente están. Yo no digo que no pasen, pues sí, pero si van a pasar, hazlo cuando tengas la necesidad de hacerlo. Si tienes una vía alterna, utiliza aquella. Y en caso de emergencia, pues bueno, si ya no tienes otra, pues utiliza esta si quieres, ¿no? Pero deberíamos de disminuir el número de personas que circulan por ahí, o el número de actividades que hacen cerca de la palmera, y tomar otras opciones. Entonces, tenemos que empezar a convivir y empezar a hacer planes y sobre todo hacer acciones, pero de carácter preventivo. Bueno, entonces debe de existir una amenaza, pero debe de estar en función de un entorno vulnerable. Si no hay vulnerables, entonces no pasa nada. Y ahora la parte más interesante, y que viene a ser como que la llave maestra en materia de seguridad: las capacidades. Las capacidades, hay que aumentar las capacidades siempre, saber qué hacer, instalar dispositivos, tenerlos vigentes o supervisar que están vigentes en su operación, para que cuando se aumenten las capacidades se disminuye la vulnerabilidad, y en ocasiones se disminuye el riesgo y hasta se agota, se elimina el riesgo, el factor de riesgo. Y entonces regresamos un poquito al ejemplo que les ponía sobre la pirotecnia. ¿La pólvora o la pirotecnia está prohibida? No, no está prohibida.
es regulada. Nada más que lo regula la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, si yo tengo aquí pirotecnia, debo de contar con un permiso que me expide la Secretaría de Defensa Nacional. Luego de ese permiso dice que para poderlo detonar, en su reglamento de la Ley General de Armas y Fuegos Explosivos dice que para poderla detonar, tengo que comprobar ante la autoridad local que estoy apto para hacerlo, es decir, que no carezco de mis facultades mentales. Entonces, bueno, yo quiero salir a la calle y tronar cohetes, de que voy a la Secretaría de Salud, que me expidan un certificado donde diga que yo estoy cabalmente en mis facultades. Luego dice que además debo de hacer las detonaciones en un lugar abierto, donde no haya gente del interior. Entonces, pues, ¿saben qué? Ya tengo mi certificado de que gozo de buena salud y me voy a ir al cerro a tronar mis cohetes. Y también dice que debe ser mayor de 18 años, así es de que se amolaron todos los chavitos que andan en la calle tronando los cohetes. Y entonces también hace referencia que debo de, además de notificar a la autoridad local y de obtener de la autoridad local un certificado, un dictamen de seguridad. Entonces tengo que avisarle a Protección Civil que me voy a tronar mis cohetes allá y que entonces pongan medidas de seguridad allá alrededor porque ahí voy a empezar a tronar mis cohetes. Entonces, como todo eso es un protocolo, un procedimiento muy robusto y que quizá podríamos decir que es inalcanzable, pues no, por tronar 2 cebollitas voy a tener que hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Normalmente, ¿qué está pasando en la calle? Sobre todo porque ya pasó de ser una juguetería a artificios muy explosivos y de mucha peligrosidad, pues estamos asegurando todo ese producto, lo confinamos, lo depositamos a la Secretaría de Defensa Nacional o bien a la PGR. Ellos resuelven su procedimiento administrativo y nos ordenan que se destruya ese producto por el riesgo potencial. Entonces, ¿a qué es a lo que voy en este sentido o de esta manera? ¿Qué es lo que podemos aprender de esta formulita que está aquí y que seguramente les va a servir para empezar a identificar aquí en su área de trabajo? Primero, que identifiquen los factores internos y externos, tanto aquí dentro como bien decían los del nivel, la palma, la luz, la madera, pero también los externos. Es que los globos de Cantoya, el crimen organizado, todo lo que puedan haber como externo influye en la seguridad de este inmueble. Podrían poner algunos mecanismos de seguridad, puertas retardantes, no sé, pero hay que empezar a idear mecanismos de seguridad. Bien. Y entonces, la seguridad en materia de protección civil nos obliga a que vayamos un poco a lo que nos comentaba también el compañero. Hay que integrar un programa interno de protección civil, pero ese programa interno de protección civil debe de atender un requerimiento. Ojo, debe ser un instrumento que sea o que tenga una utilidad, o sea, que sirva para algo, no para cumplir. Pues ahorita lo bajo de internet, lo imprimo y lo mando al corporativo y le digo, ya cumplí, ahí está. O simplemente le pido el disco o la información a la empresa vecina y entonces copio todos los documentos y ya está. O ha habido quienes se agarran bajando documentos de internet y entonces ponen una carpeta y le incluyen el manual de primeros auxilios, y le incluyen un plan de emergencia, y le incluyen un documentos y al rato cuando ya más o menos se llega a ocupar las 3 pulgadas de la carpeta, decimos, no, pues ya se ve bonito, ya está robusto el programa, pues, órale, ahí está, guárdalo ahí bonito en el escritorio o en el archivero y ahí se ve muy bonito. Tenemos nuestro programa. Sin embargo, no, los programas internos de protección civil tenemos que primero conceptualizarlos a que son un traje a la medida. Yo creo que no debe de haber en la ciudad, pese a que tenemos más de 18 empresas o establecimientos tipificados por la dirección como de alto riesgo, no debe de haber un programa interno que sea igual que otro, porque todos son diferentes. El del vecino debe ser diferente. Podría ser similar por la estructura, la forma y demás, pero no es igual. Y entonces entramos un poquito en la materia o en el terreno del programa de Hospital Seguro, el cual tiene una guía o establece una guía en el cual debe de detenerse. Y vaya que este asunto del Hospital Seguro, bien, andamos casi con el fuego en la espalda. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo que se dio desde el 2009, lo venían correteando, y en el 2010 el gobierno federal de Kobe, Japón, se comprometió que para el 2015 todos los hospitales estarían certificados como hospitales seguros. Y les digo que se nos vienen ya quemando las habas o los frijoles, porque se supone que para el 2015
La Secretaría de Salud no podrá bajar recursos federales si no está certificado un hospital a través de la Young Commission, una instancia certificadora de Canadá, que es quien estará certificándolo junto con la Organización Panamericana de la Salud, y lo dictan también la Secretaría de Salud aquí en México. Bueno, entonces, no podrá un hospital público bajar recursos federales si no está certificado. 2, no podrán tener convenios o acuerdos de colaboración o de trabajo con las empresas aseguradoras si no son hospitales certificados como hospitales seguros. En fin, son tantos no, que lo que más nos conviene es certificar los hospitales. Pero traemos tan encima ya la presión de certificar los hospitales que nos estamos encuadrando en decirte, cumple con este requisito. Y lo vemos ahora como un requisito y no como un asunto de orden cultural, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, estamos como que a las carreras por cumplir, y a veces en esas carreras nos olvidamos de lo efectivo que debe de ser. Bueno, la guía del Programa Interno de Protección Civil. Una cosa sí debe ser seguro. Su Programa Interno de Protección Civil debe de tener 3 cosas. Debe tener acciones preventivas, acciones de auxilio y acciones de recuperación. Si no tiene esas 3 condicionantes, de entrada ya luego tenemos que desecharlos. Oiga, es que nosotros ya instalamos, ya hicimos, ya capacitamos, ya esto, pero no tengo nada de equipo instalado. Pela, no está integral ese programa interno de protección civil. Y entonces, ese programa debe de tener acciones preventivas. Todo, es más, el 80% del contenido de ese documento deben ser acciones preventivas. Preventivas. ¿Qué hay que hacer de manera preventiva? Hay que capacitar a la gente, hay que instalar equipos, hay que poner detectores de humo, hay que poner señalética, hay que poner o trazar las rutas de evacuación, hay que poner o instrumentar de estos planes de emergencia, o bien dictar políticas internas en materia de seguridad. Todo lo que quieran hacer, todo es bienvenido con un enfoque preventivo. De tal manera que para la respuesta o para las fases del durante, en el momento de estar auxiliando, lo único que hay que hacer es poner en práctica todo lo que ya habíamos platicado, todo lo que habíamos acordado. Aprendí a tener una hemorragia, en ese momento me pongo a tener hemorragia. Aprendí a cómo dirigir una evacuación, pues en ese momento me pongo a dirigir la evacuación. Y entonces tendremos que poner en práctica en la fase de durante todo lo que hemos aprendido de manera anticipada. Y las acciones de recuperación, bueno, pues cómo vamos a restablecernos, primero cómo se va a hacer una evaluación de daños, cómo se va a avisar a las aseguradoras o a quien tenga que dictaminar, cómo vamos a empezar a reconstruir nuevamente todo lo que se haya destruido con el fin de recuperarnos o de restablecer. De ahí, y esto se pone así en transparencia, y de ahí precisamente entramos a un ciclo que le llamamos las fases de emergencia. Las emergencias son cíclicas. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el punto de inicio de un círculo? Nos vamos a desgreñar aquí y nunca vamos a coincidir, ¿verdad? Si vamos a decir no, yo digo que Y entonces, las emergencias no tienen un punto de inicio, son cíclicas. ¿Cuándo tenemos que comenzar a trabajar? Hoy mismo. Ahorita estamos ya construyendo la cultura en materia de seguridad y protección civil. Y si se fijan, el 70% de los trabajos que hay que hacer en materia de protección civil es prevención. Antes de que se caiga la palmera, ya tomé algunas acciones y previsiones. Cuando ya sea inminente que la palmera ya se secó, ya se murió, ya se contaminó, ya está toda perforada por los bichitos que se le están metiendo, las hormigas, la fauna nociva y demás, entonces en ese momento la palmera se tiene que retirar. Y entonces ahí es donde está el centro o el meollo del asunto de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que verificar qué factores de riesgo hay y en qué momento ya es inminente y va a venir una desgracia. Fíjense, ahorita que comenzaba esta intervención con ustedes, me llegó un mensaje del encargado del turno, y entonces me manda una imagen donde está un pino, a ver si lo alcanzamos a ver, un pinito aquí sobre la calle Abasolo, ahorita que venía hacia acá, estaba un pinito de esos muy bonitos, pero como de 7 metros de altura, y entonces ese pino, para que lo retiraran de ahí, hubiera sido un show.
hay que sacar un permiso al medio ambiente, hay que pagar ese servicio, o sea, hubiera sido un verdadero show. Es más, yo estoy casi seguro que les iban a negar que lo cortaran, porque atenta contra la vegetación, desestabiliza el ecosistema y todo ese rollo, ¿no? Hubiera sido muy difícil retirar ese pino. Mas, sin embargo, cuando yo pasé, el pino ya estaba descansando, recargado sobre la casa, ya estaba en un ángulo de 45 grados. Entonces ya dejó de ser una exigencia de que no se retire a una gran necesidad de que hay que retirarlo, pero a la brevedad, porque ahora ya constituye un riesgo. El pino está a punto de caer, pasa una persona, se le va a caer el pino encima y entonces viene la desgracia. Entonces, si ese pino ayer hubiera dicho, oiga, lo quiero retirar, no. Si hoy nos dicen, oye, ¿lo podemos retirar? Sí, ya retiramos. Oye, pero sí, hay que saber entender, hay que ver en qué momento las cosas pasan de ser un riesgo latente a un riesgo potencial o inminente, y entonces hay que tomar decisiones. Ahorita me dicen, ¿sabe qué? Pues la palma está muy alta. Pues sí, córtenle las ramitas de abajo. Oye, pero en el mes de febrero que entra, los pronósticos son que van a entrar vientos de por arriba de 120 kilómetros por hora, y entonces la probabilidad de que esa palmera se caiga es más grande. Pues entonces hay que ver si ya tiene algunas otras afectaciones, ya se apolilló, ya tiene hormigas en su base, ya se empezó a secar la piñita. Esa palmera hay que bajarla, hay que bajarle la altura, hay que retirarla. Y ese es el rol que jugamos nosotros en la sociedad. Saber identificar cuándo un riesgo es latente y cuándo es, en qué momento es potencial, y en ese momento hay que tomar una acción precautoria. El organizador del evento del fin de semana de la motofiesta se puso folclórico y nos dijo un montón de cosas, porque empezamos a ver su dictamen, y en el dictamen decía que iba a haber 10,000 personas, y entonces todo bien, adelante, pásele. Cuando llegó a la persona número 10,001 le dijimos, hasta aquí. Oye, pero que tengo mucha gente formada y que hasta aquí, porque las condiciones están dictadas y están dadas para que haya solamente 10,000 personas. Bueno, entre empujones y estirones metió otras 1,000, 2,000, 3,000, pero llegó un momento en el que tanto fiscalización como nosotros tuvimos que iniciar un procedimiento administrativo, y además de eso tomar una acción precautoria, o haciendo uso de la fuerza pública. Se ponen aquí 30 policías y nadie más pasa, y empezamos a desfogar todos los que están dentro, fuera, y a decirles, señores, ya no traen boleto, regresen a su casa, que no encuentran. Claro que ahí nos recuerdan que existe un 10 de mayo y toda la cosa y todo, pero tenemos que entender en qué momento hay que tomar una decisión como un acto precautorio para evitar una desgracia. Y ahí es donde radica nuestro trabajo. Jugamos a veces con fuego en las manos porque decimos, todavía no, ya, en este momento tenemos que parar esto. A veces vemos a los niños tronando los cohetes en la calle, bueno, trae 3 cebollitas, no hay problema. Oye, pero ya de repente encontramos un vehículo que transporta 100, 200, 300 kilos, espérame, y no traes tus permisos, no traes esto, no traes esto, entonces iniciamos los procedimientos. Aquí tendríamos que empezar a trabajar en esa parte de analizar cuáles o dónde hay factores de riesgo internos y cuándo hay factores de riesgo, pero saber identificar cuándo ese factor de riesgo constituye un riesgo inminente para tomar una decisión. Hay ocasiones en las que, pues sí, se van abajo muchas cosas. Gente que ha dicho, oye, pues ¿por qué quitaron ese puente? Pues sí, porque si no lo quitan se va a caer y entonces viene el problema, ¿no? Así está más o menos nuestro trabajo. Es de lo que queremos compartirles o decirles. Sepan ustedes identificar factores de riesgo interno y externo, tomen decisiones cuando mejor lo tengan que hacer. Si hay alguna decisión que no cuadre y que no les permita tomar esa decisión, auxílense de alguien experto en la materia. Un ejemplo, si ustedes me dicen, pues mira, esta estructura tiene 60 años construida, la memoria de cálculo dice que fue así, tal, pues yo tengo mis asegún y yo no sé si esto vaya a resistir. Auxílense con un colegio de ingenieros estructuristas, un profesional en estructuras. ¿Sabes qué? Hazme una memoria de cálculo, dictamíname si esta estructura puede, y entonces estaremos en una zona de confort o de confianza. En ocasiones, por ejemplo, hay que dictaminar estructuras, hay que dictaminar espectaculares, hay que dictaminar árboles. Incluso hay personas en el medio ambiente que pueden venir y decir, esta palmera le recomiendo que ya la baje porque ya en 6 meses
solita se va a venir abajo. Entonces, empezar a visualizar factores de riesgo, auxiliarnos con personal profesional en la materia y tomar decisiones. Es la mejor manera con la cual podemos practicar la protección civil, con acciones anticipadas o previas. Bien, ya les comentaba que entonces los programas internos deben de tener acciones preventivas, acciones de auxilio y acciones de recuperación. Pero esas acciones hay que ponerlas en práctica, es decir, hay que ponerlas en marcha, a ver si es cierto. Un eléctrico cuando repara una marcha, la pone, la instala y dice, a ver, dele, a ver si ya quedó. Así ya quedó. Y la pone a funcionar para probar a ver si ya está trabajando. Y creo que todo el mundo, compramos una computadora, la ponemos a cargar y entonces, pues déjame calarla a ver si es cierto que ya sirve. Entonces, un simulacro es esa práctica, es eso, hay que poner en práctica, hay que poner a calar, a ver si es cierto que funciona. Y entonces nos remitimos al programa y dice, a ver, aquí dice que en caso de emergencia, Juan Pérez va a accionar la alarma. Órale, a ver, Juanito, vamos a hacer un simulacro y tú vas a accionar la alarma. Aquí dice que fulano, sutano y mangano ya tomaron cursos de primeros auxilios y que son los brigadistas en primeros auxilios, entonces, pues aquí está su botiquín y listos porque en 5 minutos comenzamos. A ver, pues aquí dice también que está instalado un extintor en esa pared, que la ruta de evacuación es esta, que el punto de reunión está aquí en este lado, etc. Entonces se conjugan todas las acciones que hicieron de carácter preventivo y vamos a poner a echar a andar este mecanismo a ver si es cierto que funciona. Y entonces nos aventamos a hacer un simulacro. Un simulacro no es sinónimo de saca a toda la gente. En ocasiones ya les decía, tendríamos que en vez de decir salgan, más bien saben que replieguense todos para acá porque este es un lugar más seguro. Incluso podrían hasta ubicar ustedes algunos puntos de menor riesgo, o el señalamiento ese donde está un monito y una como casita, que es la zona de menor riesgo. Bueno, una vez tipificado toda esa señalética y instalados los equipos y dictaminadas las estructuras, echamos a andar el motorcito y nos vamos entonces a un simulacro. Los simulacros, hay distintos tipos de simulacros. Por su función, los simulacros son de gabinete o de campo. Entonces tendremos que decir, a ver, ¿qué es lo que quieren hacer? Nada más revisar si está plasmado en un documento correctamente o quieren que de verdad la gente haga una acción y salga. Entonces, si solamente quieren revisar los mecanismos que tienen, lo hacemos de gabinete aquí. ¿Sabe qué? Pues mire, usted está asignado para tal acción, usted para esto, y luego le voy a preguntar entonces al de seguridad, a ver, ¿tú qué vas a hacer en caso de emergencia? No, pues yo voy a hablar de fulano, voy a activar esto, voy a hacer, y usted, no, pues yo voy a correr por el botiquín. Entonces, lo hacemos nada más a nivel de charla, decimos, está bien, y eso fue un simulacro de gabinete, donde todas las cosas en papel parece ser que están bien. Pero si lo queremos hacer de campo, es decir, lo vamos a hacer dramatizado, aquí va a haber un herido, tú te pones tantito calzo y cuando lleguen a ayudarte te pones el sal de uvas en la boca para que saques espuma y a ver qué hacen, y entonces lo hacemos como dramatizado, una obra de teatro muy bien organizada, y entonces hacemos un simulacro de campo. También por su programación los simulacros pueden ser con aviso o sin aviso. Normalmente se sigue una dinámica. El primer simulacro se les pide que por lo regular sea avisado. ¿Quién, cómo, cuándo, a qué hora, quién va a llegar, a dónde lo vas a llevar, todo lo que tenga que saber. Pero el segundo ya nada más le decimos el día, no le decimos ni dónde, ni cuándo, ni dónde va a estar eleccionado, para ir buscando la manera de irnos habituando a lo desconocido durante una emergencia. Y el tercero ya no se le dice ni el día ni la hora, ¿sabe qué? Simplemente se acciona la alarma en este momento y órale, vámonos todos hacia el acuerdo que haber tenido previo. Por su forma, los simulacros también son horizontales o bien verticales. Horizontales cuando hay que evacuar horizontales cuando es solamente un piso o un nivel, y verticales cuando hay que desalojar todo el edificio, todo el inmueble. Esto aplica bastante para el caso de ustedes que tienen distintos niveles. Entonces, vamos a tener un simulacro, es intramuro, es parcial, es de forma horizontal y van a participar solamente 20 personas. O bien, ¿sabes qué? Es vertical, es externo, van a venir ambulancias, van a venir hoy en la mañana y seguramente lo van a ver mañana en las noticias. Hicieron un simulacro muy grande los de PEME, evacuaron todo Soriana satélite, pararon el tráfico de la carretera San Pancho, llegaron ambulancias, hicieron todo lo que ellos creen
que se debe de hacer el día que tengan una fuga o un evento masivo ahí en las instalaciones de Pemex. Entonces, igual, ustedes deberían de crear también hasta qué escenario es el simulacro. Por su extensión, intramuros, es decir, solamente aquí interno, o bien extramuros, nos vamos a salir. Un simulacro de gabinete debe de comenzar con una reunión de coordinación. A ver, quién, cómo, cuándo, a qué hora, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Deben de estar presentes los integrantes de la unidad interna para que sepan de qué se trata. Deben de establecer un objetivo. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Medir tiempo. Hace un rato me decía una de las responsables de las guarderías, oiga, pero es que en las políticas de las guarderías nos dicen que debemos desalojarlos en 3 minutos. Me dice, o uno de dos, o apago el fuego o saco a los niños, o atiendo al herido o nos salimos todos. Y entonces debe tener un objetivo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Medir tiempo, no pongan heridos, sálganse todos. Lo que queremos es medir tiempo. Si lo que queremos es evaluar la capacidad de respuesta de los brigadistas en primeros auxilios, pónganles 4 heridos, no les hace que tarden 10 minutos en salirse. No, el objetivo no es el tiempo, el objetivo es la eficiencia de atención a la salud. Si el objetivo es a lo mejor evaluar el liderazgo de los brigadistas para conducir la evacuación, bueno, pues entonces simplemente pónganle 200 personas y vean a ver cómo hace o cómo se conduce para dirigir a las personas. El otro día, incluso hay una escuela que hay aquí en la ciudad de reciente apertura, que es una escuela en línea, y entonces dice, oye, pues es que a mí me exigen que debo tener un visto bueno de un simulacro, pero somos 4 trabajadores, no han trabajado con 4 personas en esta oficina, y que no se preocupe. ¿Usted quiere evaluar el liderazgo para dirigir una evacuación? Pues que sí. Pues nos lo llevamos a la escuela, donde haya 200 alumnos, y entonces ahí demuéstreme que usted sabe conducir una evacuación y que va a dirigirlos a todos hacia un punto seguro. Entonces no hay necesidad de que la evaluación sea exclusivamente aquí. Entonces, el otro día igual, en una escuela, oiga, pero es que son muchos niños, ¿cómo los voy a sacar? A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere evaluar? Pues yo quiero evaluar el desempeño del agente de seguridad para ver si sabe. No se preocupe, entonces el simulacro lo hacemos el domingo a la 1 de la mañana. No hay alumnos. Usted lo que quiere es evaluar al guardia, ¿no? Llegamos con el guardia a ver, oiga, en caso de una emergencia, ¿qué hace usted? Tomo mi guía, le notifico a fulano, activo la alarma, llamo a esto, hago esto, ya estoy viendo, pone en práctica y evaluamos al guardia de seguridad a ver si es cierto que sabe qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, hay que definir el objetivo para cuando hay un simulacro. La hipótesis debe estar acorde a los factores de riesgo. Imagínense una hipótesis aquí. A ver, hipótesis de desbordamiento del río. Pues, ¿cuál día si ni río hay? Una hipótesis de avionazo. Bueno, a lo mejor hay un día así nos cae de repente, ¿no? Pero entonces las hipótesis deben estar relacionadas con sus principales factores de riesgo. Ya decíamos que el fuego podría ser un factor de riesgo, la palmera podría ser, los eventos masivos o la concentración de personas aquí pueden ser factores de riesgo. Entonces hay que hacer los simulacros en ese sentido. Función de los integrantes, pues en esta reunión hay que decirle qué va a hacer cada quien, un plan de emergencia, es decir, a dónde lo vas a llevar, cómo lo vas a canalizar, etcétera. Y bueno, eso termina en un simulacro. Los simulacros de campo pues requieren, además de la intervención cognitiva, pues también hay que saber y hay que tener equipos instalados para hacer el simulacro, hay que pedir apoyos externos y frecuentes reuniones de evaluación para ver qué puntos hay por mejorar. Hay simulacros, decía, con aviso y sin aviso, parciales o totales, o sea, se salen todos o solamente una parte, verticales o bien horizontales cuando se trata de edificios, intramuros cuando son dentro nada más, o extramuros cuando participan o coadyuvan otras dependencias. Los simulacros deben de tener o atender también a una guía que nos diga, a ver, si dijimos que lo íbamos a hacer para medir el tiempo y el tiempo asignado dentro de 4 minutos, pues hoy salió un 6, entonces ¿sabes qué? Lo vamos a mejorar. Ya llevamos 5, pues vamos a echarnos otro para mejorar, y hasta que lleguemos a coincidir con el tiempo que tienen estipulado. Es bien importante que conozcan las características del inmueble, los dictámenes estructurales, hidráulicos, los croquis, los equipos o materiales instalados y las hipótesis para poder dirigir de manera correcta un simulacro. Veo, y a ver si no me equivoco, pero ese señalamiento se parece al mío, ese que está aquí atrás, ¿verdad? Y cuando uno va a un hotel, atrás de la puerta también hay algo similar. Entonces, eso es importante. Les aseguro que eso poca gente le encuentra una objetividad. Es más, lo subestimamos tanto que está en una mica de papel.
Y yo les aseguro que si se cae y alguien lo ve tirado y ya se cayó, cuando en realidad eso, para la gente que ustedes tienen externo que a veces vienen, casi sería como que, oiga, revise por favor el croquis para en caso de emergencia, lo invitamos a que se conduzca de esa manera. Ya llego yo, estoy yo aquí, y decir que en caso de emergencia me voy por aquí, pues mínimo me voy así siguiendo lo que se me ocurrió para salir. Entonces, eso es muy importante. Cuando tengan una oportunidad, y me voy a permitir hacer un comercial, porque pues honor al que el honor merece, revisen los croquis de los Walmart o de los Sam's, en las puertas de emergencia. En la puerta de emergencia tienen pegado un croquis, y entonces ahí dice quién debe de ir a dónde, cómo deben de hacer, y esos croquis deberíamos de promoverlos porque son importantes. Bueno, en los simulacros debe haber croquis de los riesgos tanto internos como externos, como lo representa ese gráfico. Debe de haber riesgos externos también. Y les decía que el simulacro debe de ajustarse lo más posible a los factores de riesgo con los que conviven. Si aquí manejan fuego, pues hagan un simulacro de incendio, de un simulacro que tenga que ver con el incendio. El otro día les comento así como un dato cultural. Aquí en la ciudad existe solamente un polvorín. Un polvorín es un lugar, es un espacio destinado para fabricar pirotecnia o para hacer cohetes. Los fabrican, los almacenan y pues los comercializan, obviamente, en las festividades de aquí de la ciudad. Aquí en la ciudad de León solamente hay uno, nada más uno. Y entonces el otro día, pues porque él también requiere de tener el visto bueno de nosotros y observar las medidas de seguridad, nos lleva una hipótesis. Oiga, voy a hacer un simulacro para que me den mi visto bueno. Muy bien, señor. ¿Y qué hipótesis va a manejar? Un conato de incendio. Le digo, mira, el día que tengo un conato de incendio, en 2 segundos ya no tiene polvorín. Entonces, se me hace que un conato de incendio no le va a servir de mucho. O sea, esperar ver a que hay fuego y que hay llamas y que párala con el extintor, no la va a alcanzar a ver, porque vamos a salir volando todos. Entonces dije, más bien vamos a hacer un simulacro para qué hacer con todos los vecinos que tiene aquí alrededor en caso de una explosión del polvorín, que es lo más probable, ¿no? Que apenas se prenda el polvorín y va a tronar, va a volar todo. Entonces, y le dije, ¿qué le parece si mejor hacemos un simulacro sobre cómo los vecinos van a alertar a los servicios de emergencia, qué van a hacer ellos, a dónde se van a dirigir, cómo se van a proteger o refugiar, cómo van a identificar cuando ustedes andan ya almacenando mucha pólvora y demás para evitar el accidente? Entonces, los eventos tienen que ver con los factores de riesgo, y en la medida en la que ustedes pongan en la balanza, a ver, ¿qué es más probable? ¿Que se prenda el archivo o se caiga la palmera? ¿Qué es más probable? Entonces el próximo simulacro tendrá que ser que se caiga la palmera, ¿verdad? ¿Qué es más probable? ¿Que tengan un siniestro en un evento cuando concentran gente o una balacera acá en la calle? Un evento. ¿Qué hay más? ¿Eventos o balaceras? Pues ya casi igual. Ahí va ya casi. No, hay más eventos. Hay más eventos aquí públicos, ¿verdad? Entonces, el siguiente simulacro tendría que ver con una práctica de las personas que tienen acá adentro. Nada más que tengan la precaución de irlo trabajando primero. Es decir, primero háganlo simulado, avisándolo y todo. El siguiente háganlo con gente que ya ustedes saben que más o menos le haya o que sabe cómo hacer para dirigir una evacuación. No pasa nada. Mire, el otro día le decía ahí en el Estadio de León me preguntaban, mira, ¿cómo vamos a un simulacro? Pues imagínense, cada partido vienen personas diferentes. O sea, el que me tocó de la butaca no es el mismo que de cada partido. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No hay problema. Dicten las normas o las conductas de manera general, de tal manera que digan, todo el que está de la línea de aquí, que pueden incluso hasta pintar la línea, todos los que están de las butacas de la línea de aquí hacia acá, corran o pasen hacia la cancha. Todos los que estén de aquí para acá, salgan por esta puerta. Todos los que estén de aquí para acá, hagan esto. Entonces, algo similar acá. Al inicio del evento, saben que, señores, el día de hoy tenemos agendado dentro de nuestras múltiples actividades la sesión tal, pero por ahí del mediodía queremos hacerlos partícipes de un simulacro. Por lo tanto, les vamos a pedir que todos los que están de este lado hagan uso de esa flechita de evacuación y pasen hacia este punto. Todos los que están acá, vayan para acá, y todos los de acá para acá.
Déjense llevar por los guías, por las personas que los van a conducir. Ellos traen un atuendo amarillo, su gorra, su silbato, y entonces la gente ya sabe, órale pues, empieza el evento, de repente se escucha la alarma, ya veo al que trae la casaca amarilla que me está diciendo que para allá, pues entonces me conduzco para allá. Y entonces se pueden hacer simulacros también en escenarios donde el público es variable. Hemos hecho simulacros en los salones de fiesta, en los antros, ¿verdad? Que ahí sí casi siempre son los mismos, pero se pueden hacer con gente variada. Bien, si el fenómeno tiene que ver con deslaves, pues, o con cerros o lugares poco estables en algunos muros de los cerros, pues hacer un simulacro de un deslave, de una inundación, etcétera, etcétera. Bien, la unidad interna de protección civil requiere ser integrada, debe de tener un líder, alguien que encabece las tareas. A veces, obviamente son cargos honoríficos, aquí no hay problema, pero tener a alguien que pueda hacer las veces de presidente, o bien de líder, o de coordinador, o de jefe, o como le quieran llamar, pero alguien que lidere las actividades, auxiliándose de algunas personas, 1, 2, 3, 4, las que sean. Y el otro día presentaba esta gráfica y les decía en una guardería, es que deben de tener brigadas en evacuación, en incendios, en primeros auxilios, en derrames, en comunicación, en seguridad. Y me dice, oye, ¿cómo le vamos a hacer si no somos 4? De veras, ¿verdad? Entonces, la estructura puede ser tan compleja y tan amplia. Es más, hace un rato una estancia infantil me dice, nuestra principal amenaza en la estancia infantil son los perros. Hay muchos perros ahí en la calle y cada vez que queremos hacer el simulacro, pues ven que hay movimiento, se dejan venir los perros y hasta hay problemas. Sencillo, hagan una brigada que se dedique a asegurar los perros, ¿sí? Antes de que saquen a todos los niños, la brigada de contra perros, una brigada contra perros, distraiga a los perros por allá con tantito chorizo y mientras sacamos a los niños y ya la hicimos, ¿verdad? Entonces se necesita tener tantas brigadas como sean necesarias. La idea es de que tengamos una planeación o una organización. Aquí seguramente tendremos la brigada antipalma. Órale, todos los días hay que estar viendo la palma, todos los días. El día que la veas ya así medio inclinada y que además estás viendo que bajan hormiguitas seguido por ahí por la palma, esa palma ya tiene muchos bichitos, ya se está secando la piña, ya viene el pronóstico de febrero de vientos. Entonces hay una sesión formal en la Comisión de Protección Civil y dicen, ¿sabe qué? Se levanta un acta donde se determina o se comisiona a fulanito de tal que vaya a tramitar el permiso en medio ambiente porque nos vamos a echar la palma. Entonces ya tenemos una comisión y tenemos una manera de cómo anticiparnos a la emergencia. Y además, porque eso es de carácter preventivo, y además le vamos a decir, y en caso de que la palma todavía no se haya caído y empiece la palmera o la piña ya a inclinarse, de inmediato sacas tu cinta de condonar, delimitas el perímetro, accionas la alarma y entonces de manera parcial vamos a desalojar toda esta área. Entonces tenemos una comisión o una brigada para las palmas, para la palmera. Les voy a dar un tips, más bien es un tip, y si quieren consúltenlo un poco en el atlas de riesgo de aquí del municipio. Yo les decía que esto de la seguridad es cultural, y entonces para fomentar la cultura hay que recurrir a los libros, hay que recurrir a la enseñanza, y entonces yo les digo que aquí en nuestra ciudad, en el atlas de riesgo tenemos tipificados los vientos que pueden ser vientos no mayores a 100 kilómetros por hora. De hecho, por eso cuando un perito estructurista está haciendo una memoria de cálculo, dice, le vamos a poner tantos tornillos en la base, porque esto es lo que me da la ecuación que hago para que resista el anuncio, vientos no mayores a 100 kilómetros por hora. Y hace sus memorias de cálculo. Sin embargo, ha habido en los últimos años algunas rachitas, que ha hecho un espectacular en Soriana, de acá de satélite. Entonces casi la gran mayoría de los vientos, o los vientos más intensos, vienen del lado de San Pancho. Entonces, si esa palmera se pretende caer, lo va a hacer el día que entre un viento de allá para acá. Entonces en automático hay que pensar, ¿para dónde va a caer la palmera? Para acá. ¿Quiénes están ahí? No, pues que la oficina de tal, ¿sabes qué, mijo? Agárrate, porque el día que haya aire, vamos incluso a evitar que entres a tu oficina, porque la probabilidad de que la palmera se caiga es mucha. Entonces, en enero, en febrero y en marzo vas a trabajar acá, porque la palmera se puede. ¿Sí me explico? A lo mejor estoy yendo ya a un cuadrante incluso hasta pintoresco,
pero lo que voy es transmitirles ese mensaje de que veamos las probabilidades. Es que vámonos a las más de riesgo, vamos viendo los antecedentes de aquí, de aquí de la zona, vamos viendo el tipo de suelo. Ahorita traemos un detalle interesante con un fraccionamiento hacia el poniente de la ciudad, donde dice, nos hacen llegar un documento, oiga, se están sumiendo las casas. Y ay, chingón, pues, a ver, de volada, vamos a ver qué pasa con las casas. Y pedimos la memoria de cálculo del fraccionamiento, del que fraccionó, y efectivamente él describe viviendas unifamiliares con 2 recámaras, una sala, un baño, una cocina y un patio pequeño allá atrás. Entonces son viviendas unifamiliares, chiquitas. Vamos al lugar y vemos, no señor, usted ya va en el 4º piso, ¿cómo le vamos a hacer? Porque esta estructura y estos castillos fueron diseñados para resistir una losa nada más y una estructura de un primer nivel, ya va en el 4º, y además de eso, una de ellas ya es como piquita o fábrica, no sé, el caso es que en el 3er nivel ya están con una máquina ahí suajando, ¿sí lo ven suajar cuando hacen los cortes? Y cada vez que suaja, güey, señor, pues su casa se le va a caer. No, pero es que, y además de eso, buscándole un poquito al historial, en el Atlas del Riesgo nos damos cuenta que hace 20 años ahí estaba una ¿cómo se llaman? Era un lugar donde extraían piedra, un banco de grava. Pues estuvieron extrayendo grava y grava y grava. Cuando hacen el fraccionamiento, aplanan con pura tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la tierra está acomodándose, se está compactando, se está ajustando. Entonces, ¿se están sumiendo las casas? Sí, ya no le echen más peso. ¿Me explico? Entonces, hay que ilustrarnos, hay que documentarnos, hay que visitar la información que tengamos de aquí en la ciudad. Que se preocupen los del centro para saber el historial en cuanto a inundaciones. Estamos acá arriba, acá nos inundaremos, yo creo que no. Bien. Por otro lado, los brigadistas requieren algunos equipos, algunas funciones que hay que asignar. En el caso específico, por ejemplo, si asignamos a alguien como brigadista de la unidad de protección civil, hay que decirle qué debe de hacer antes. Él debe saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Antes, pues estar al pendiente, durante, correr, y después, pues no aparecer. No, hay que tener planeado esas acciones. Medidas de seguridad, todas las que ustedes quieran. No hay un punto de inicio ni un punto final en materia de seguridad. ¿Cuándo podrán decir ustedes, ahora sí, que venga lo que venga, estamos listos? Nunca.